Ese debe ser el grito que emerja de todos los corazones panameños para impedir a cualquier precio que las arbitrariedades, los asesinatos, las persecuciones y las torturas vuelvan a ocurrir en suelo ismeño. Los hechos de naturaleza reciente que culminan con la caída del dictador Noriega, así como la agonía que hemos vivido todos los panameños durante su régimen dictatorial, no pueden ni deben repetirse. Que nunca jamás las escenas dantescas que hoy presentamos por primera vez en la televisión panameña como consecuencia de la censura y las amenazas del régimen de Noriega contra este medio de comunicación y todos aquellos otros medios que mantenían una línea independiente de sus dictámenes vuelvan a repetirse. Estas escenas no han sido vistas por el pueblo panameño. Las órdenes impartidas por el régimen militar de Noriega y sus inmediatos colaboradores era acallar, acabar con todo aquel que tuviera la osadía de disentir con los mandatos de quien coyunturalmente comandaba una fuerza militar que fue utilizada para provecho personal de algunos en detrimento de los muchos que constituimos la nación panameña. Y en Panamá hubo muchos que abierta o solapadamente abanicaron el régimen militar de Noriega, haciéndolo creer como invencible, y ahora esos mismos que intransigentemente pedían el todo o nada han dejado, parafraseando al escritor colombiano Gabriel García Márquez, al general solo en su laberinto. Ahora, completamente solo, el general en su laberinto debe responder ante la justicia el daño, el luto y el dolor causado a la familia panameña. Que nunca jamás estos hechos que hoy por primera vez observamos en la televisión panameña puedan tener asidero en la mente de algún panameño. Durante muchos meses, aquí la nota característica fueron las torturas, los bayonetazos y manguerazos de un régimen militar que se creía dueño de todo, hasta de la verdad absoluta, y los hechos que hoy denunciamos en nuestra secuencia fílmica fueron actuaciones que permanecieron ocultas a los ojos de los panameños y del mundo. Las amenazas y las persecuciones contra periodistas que registraban estas escenas son incontables. A estos héroes anónimos que muchas veces, arriesgando su vida, filmando los hechos y luego escondiendo entre sus ropas el material filmado, nuestro reconocimiento, porque ello permite en este momento al pueblo panameño observar con meridiana claridad lo que fue una característica casi permanente de quienes se oponían al régimen militar. Que nunca jamás el asesinato y las torturas tan características en el régimen de Noriega sean utilizadas como instrumento de quienes detentan el poder del Estado como arma contra indefensos adversarios políticos. Que nunca jamás militares panameños enfilen sus bayonetas o sus armas contra otros hermanos panameños. Que nunca jamás el terrorismo de Estado promovido por el régimen de Noriega renazca en la escena nacional. Que nunca jamás grupos de militares o paramilitares siembren el terror y el luto en la familia panameña actuando sin ley ni orden. Que
Que nunca jamás resurjan los mal llamados batallones de la dignidad que operaron en Panamá de manera semejante a los genocidas Tonton Macoute, quienes actuaron como la guardia personal del ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier. Que nunca jamás se cierren medios de comunicación social como alternativa para impedir que se conozca la verdad, y escenas como las que el televidente panameño puede observar en este momento, que patentizan de manera fehaciente la forma salvaje en que se reprimía a un pueblo indefenso, desarmado, armado únicamente con las armas de su verdad y su deseo de libertad. En esta hora de dolor que abate a la nación panameña, no consideramos prudente rememorar escrupulosamente ni con pinzas toda la agonía sufrida por este pueblo, pero sí consideramos de fundamental importancia pasar revista a los hechos no vistos por el pueblo panameño, para que todos los panameños saquemos lecciones de lo que pasó en Panamá y el por qué demandamos e exigimos que nunca jamás vuelvan a ocurrir. Que seamos intransigentes con todo aquello que signifique menoscabo de los derechos humanos, de nuestros derechos individuales. Que nunca jamás las fuerzas del orden público se presten para mancillar, perseguir y pisotear a sus propios hermanos panameños indefensos. Que nunca jamás un militar de alto rango utilice la subordinación jerárquica como excusa para que otro militar panameño de más bajo rango asesine, torture o persiga a otro panameño. Que nunca jamás la fuerza pública sea utilizada como el ejército personal de algunos para el enriquecimiento ilícito de un hombre, y que se constituya en lo que son garantes del orden público y la seguridad de todos los asociados. Que nunca jamás los cuarteles militares sirvan de refugio a delincuentes y las unidades que reciben salario del impuesto que todos pagamos salgan a cuidar las calles y la seguridad de todos los panameños. Que nunca jamás se reprima de manera inmisericordia a un pueblo indefenso y que los guardias solo sirvan para custodiar las casas de altos jefes militares. Que nunca jamás demos el ejemplo a las futuras generaciones de panameños de que aquí premiamos al delincuente y castigamos al hombre honrado y al funcionario honesto que denuncia la corrupción y el robo rampante, como ocurrió de manera característica en el régimen de Noriega. Que nunca jamás nos sintamos sitiados por nuestra propia fuerza pública, tal como lo patentizamos en estas vistas, cuya publicación fue censurada por el régimen, valiéndose de la prohibición y la censura del Ministerio de Gobierno y Justicia, amenazándonos con llamadas telefónicas y actos contra nuestra propia seguridad personal. Que nunca jamás las autoridades judiciales, garantes de la ley, se presten para legitimar arbitrariedades como estas, y que mucho menos respondan a los mandatos de un dictador que manipula los fallos judiciales a imagen y semejanza de su propio poder. Muchos abogados podemos dar testimonio de la manera en que se manejó el órgano judicial y las autoridades judiciales en estos últimos años, donde la llamada telefónica de un coronel podía echar por tierra cualquier transgresión a las leyes y fallar en derecho todas las violaciones que, como esta, mantuvieron aterrorizada a la población panameña. ¡Únanse a nosotros!
somos panameños igualitos que usted. Que nunca jamás los fusiles de la fuerza pública panameña apunten a los pechos nobles y generosos de hombres de esta patria, mujeres y niños indefensos. Porque no puede olvidarse que patrocinados por Noriega se cometieron actos contra el pudor de nuestras mujeres. Recibiendo órdenes de Noriega, se violaron jóvenes y mujeres panameñas. Y no hubo respeto para niños ni para ancianos. Que nunca jamás ello vuelva a repetirse. Estas escenas demuestran los hechos que denunciamos hoy en Porque Nos Importa, cuyas emisiones también tuvieron que ser suspendidas por la censura del régimen, guiándonos a desistir del programa, llamándonos muchas veces con amenazas de que algunos programas no eran bien vistos por el régimen de turno. Que nunca jamás los periodistas se conviertan en perseguidores de sus propios colegas, como se hizo característico con el régimen de Noriega. Porque no puede ser ejemplarizante la actitud de quien propugna la tesis de vencer o morir, obliga a jóvenes oficiales a ofrendar su sangre generosa y luego se esconde tras las sotanas del nuncio apostólico. Que nunca jamás se repitan estos hechos que hoy presentamos a consideración de nuestra amable teleaudiencia, porque son hechos abominables que estamos seguros que los panameños de adentro y de afuera repudiamos, pero que muchos con su silencio patrocinaron. Que no se repitan, porque tan culpable es quien ordena como quien ejecuta. Y ahora alegremente, como por arte de birlibirloque, no pueden eludirse las responsabilidades de quienes cometieron y patrocinaron estas arbitrariedades. Por las escenas que estamos presentando, por las muertes, por las torturas, por los heridos, por las violaciones, por ello y por muchas cosas más, tiene que responder Noriega. Ello debe entenderlo el Papa Juan Pablo II y el nuncio apostólico en Panamá, que en este momento tienen en sus manos el destino de quien mucho daño causó a Panamá y a los panameños. La nunciatura, que es un lugar sacrosanto y de refugio cristiano, no puede prestarse para proteger actuaciones al margen de la ley de quien nunca respetó la ley y vivía personalmente en una isla de riqueza en medio de un océano de pobreza de su propio pueblo. Que nunca jamás la sangre generosa de un pueblo sirva para satisfacer los apetitos de quien detenta el poder del Estado. Que nunca jamás se coarte la libertad de expresión y el derecho a disentir de manera respetuosa. Que nunca jamás se coloque la ley y la justicia al servicio de los que coyunturalmente dirigen la nave del Estado. Todo es pasajero, y la caída de Noriega en medio del luto y el dolor que hoy embarga a muchos hogares panameños otorga vigencia cierta al designio histórico de los grandes tiranos de la humanidad y de sus pueblos. Una larga agonía, soledad, ruina y muerte. Que nunca jamás volvamos a tener otro régimen militar salido de las fuerzas de las bayonetas y de los tiros, que sea el producto de la voluntad de su pueblo, que a fuerza de balas, empeñones, heridos y muertos asalten el poder y no tengan compasión con gente indefensa y desarmada, que lo único que pedía y que suplicaba era la plena vigencia del respeto a los derechos humanos, de una justicia imparcial y vigencia plena del Estado de Derecho. Que nunca jamás exista un ejército que masacre a su propio pueblo, como se hizo inmisericordiamente en los últimos años a diestra y siniestra.
nunca jamás los delitos cometidos por altos funcionarios públicos se revistan de impunidad y que quienes cometieron delitos durante el régimen de Noriega, apropiándose de fondos públicos, sean juzgados conforme a derecho, aunque ellos mismos nunca hayan respetado ni el derecho, ni la justicia, ni la ley. Que nunca jamás existan privilegios de minorías armadas o de clase. Que nunca jamás sectarismo político o ideológico impere en el plano nacional, porque si los militares, con Noriega al frente, son responsables del descalabro de la nación panameña, también lo son las fuerzas izquierdizantes que apoyaron un régimen contrario a las reivindicaciones populares y de un dictador que vivía en medio de grandes lujos y sumas millonarias. Que nunca jamás los fondos públicos sean utilizados para el enriquecimiento personal. Y aquí hacemos un llamado a las nuevas autoridades. Esos fondos públicos deben servir fundamentalmente para mejorar de manera real y sociales y económicas, volcarnos a la ayuda de los sectores más necesitados de nuestro pueblo será una tarea urgente, prioritaria y una responsabilidad primaria de quienes fueron electos por el voto popular. Que nunca jamás el camino de la decencia sea trastocado y los derechos individuales sean pisoteados. Que nunca jamás se repitan estas escenas de pillaje y saqueo que son el producto de una inversión de los valores que Noriega pretendía profundizar en la sociedad panameña. Retomemos el camino de la decencia, de la honradez. Este es un pueblo honesto que ha tenido malos gobernantes, gobernantes que no se merecía. Y ese pueblo, cada vez que se levantó para protestar, fue acallado con las bayonetas, porque no hubo momento en que los gases lacrimógenos y la metralla no acallaran las voces que clamaban democracia, justicia y libertad. Que nunca jamás el enarbolar de un pañuelo blanco significativo de paz y de tranquilidad sea la excusa para que hordas militares maltraten de manera indiscriminada a humildes panameños que buscan un mejor destino para ellos y para sus hijos. Le tiran al pueblo aquí en Panamá, no hay una verdadera democracia, una dictadura militar. Que nunca jamás, por ellos y por los que vendrán, tengamos que vivir una dictadura sangrienta que ha llenado de luto y dolor a la familia panameña. La tarea urgente será ahora reconstruir una nación saqueada en sus comercios y en sus ingresos fiscales. Ello ameritará el concurso de todos los panameños sin distingos de ninguna naturaleza, y esa labor de reconstrucción nacional debe iniciarse ya. En las actuales circunstancias, la serenidad y la cordura deben prevalecer. No hay espacio ni asidero para la violencia, la anarquía y las acciones solapadas que atenten contra la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Desde el lugar donde nos encontremos, rechacemos esos intentos por querer instaurar un clima de violencia en Panamá. No más luto y dolor a la familia panameña. Nunca jamás nuevos muertos o nuevos heridos. El concurso de cada panameño será vital para reconstruir el nuevo Panamá. Desde esta tribuna, faro de la libertad de expresión, no nos cabe la menor duda que a partir de este momento, en el renacer de nuestro Panamá, la razón y el orden en pleno Estado de Derecho garantizarán el tan necesario reordenamiento que la nación exige y los panameños aspiramos
para alcanzar el despegue socioeconómico y político que lleve a puerto seguro la nave del Estado panameño. Todos juntos por Panamá. Dile a Endara que se cure. Dile a Endara que venga a curarte. Escúchame bien, tú, yo quiero este país. Yo quiero este país. Yo no soy de patria. Que se cure. Dile a Endara y a Jorge, venga. No eran gallos finos. Ustedes no eran gallos finos. Este ha sido nuestro mensaje de hoy a la comunidad panameña. El próximo viernes aquí en Telenoticias estaremos abordando otro impactante tema. Hemos